buenas tardes. Encomendamos en esta nuestra Eucaristía a la familia Zamora Carreón. Pedimos por la conversión de Héctor Yunuen Zamora. Pedimos por las familias Muñoz López, Durón Esparza. Encomendamos a Dios la salud de Destiny García. Encomendamos también el eterno descanso de nuestros familiares y amigos. Muy particularmente el día de hoy encomendamos el eterno descanso de Rubén Pizaña Espino, de Antonio Muñoz López en su 6º aniversario luctuoso, y el de J. Refugio Muñoz en su aniversario luctuoso número 26. Ponemos también delante de la presencia de Dios todas las intenciones, tanto físicas como espirituales, de aquellos que nos están viendo por las redes sociales, para que el Señor atienda sus necesidades. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dales, Señor, el eterno descanso. Que luzca para ellos la luz perfecta. Que descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo, de su familia. Él nos da su espíritu para que vivamos como auténticos hijos suyos, y nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía y alimentarnos con su palabra y con el pan de vida eterna que es su Hijo Jesucristo. Agradezcamos profundamente esa llamada que hemos recibido de Dios y esforcémonos para que nuestra vida sea un testimonio de este amor que nos ha dado. Hermanos, el Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo pues con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Señor, ten misericordia de nosotros. Pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que, en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarse, escuchemos ahora con atención la palabra de Dios. Dios ha liberado a su pueblo y ahora le hace una oferta de alianza en el Sinaí. Si escuchas mi voz y guardas mis mandamientos, serás mi especial tesoro. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió a Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán especial tesoro para todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Dios manifestó su amor al mundo en su Hijo. Ahora ya reconciliados con el Padre, seremos salvados por la vida y resurrección de Jesús. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Les invito a sentarse, por favor, un momento. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hemos escuchado en uno de los versículos, pues, del evangelista San Mateo, cómo se nos hace esta invitación a tomar la conciencia de la misión cristiana, a la cual todos hemos sido llamados, sí, tenemos el nombre de cristianos. Y es que la misión cristiana no es otra diferente a la de Cristo, sino la misma misión de Jesucristo. Nosotros aprendimos en el catecismo que Jesús vino al mundo para salvarnos. Entonces, la misión de todo cristiano sigue siendo mesiánica y salvadora. Por eso es que les decía hace un momento que la misión cristiana no es otra diferente a la de Cristo, sino la misma misión de Cristo que nos llama a obrar de manera mesiánica y redentora. Por eso los signos que acompañan a los discípulos que son enviados por Jesucristo. Aquí debemos de tomar en cuenta que la misión iniciada por Jesucristo es una misión que tiene dueño. Por eso rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Por lo tanto, los discípulos cristianos no son dueños de la mies o del campo que se les ha encomendado, sino somos meramente colaboradores de la obra mesiánica y salvadora que Jesucristo inició. De ahí que nosotros no nos podamos adueñar de la vocación específica a la que hemos sido llamados, pero sí debemos de esmerarnos en que esta vocación luzca con esta dimensión salvadora y mesiánica a ejemplo de Jesucristo. La vida del discípulo que trabaja en los campos de Dios o en la viña del Señor, que ha sido llamado y enviado, debe de ser, según lo reflexionamos en el Evangelio, al menos vivida con dos actitudes. La primera, debe aprender a compadecerse. El primer versículo que escuchábamos en el Evangelio de San Mateo el día de hoy nos dice que al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces, una de las actitudes que no debe faltar en todo discípulo cristiano es la compasión. ¿Y qué significa compasión en el sentido cristiano o en el lenguaje
meramente cristiano sería aprender a vivir un amor gratuito, empático, un amor que se siente parte y que sufre con el otro. Eso es realmente compadecerse, vivir todo tipo de cansancios, pérdidas, abatimientos, digámoslo así, e incluso la manera en la que se vive alejado de Dios para nosotros, a todos aquellos que viven perdidos, cansados, abatidos y alejados de Dios, vuelvan al camino de Dios por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, porque por eso estamos realizando el mensaje salvífico y mesiánico de Jesucristo, para ser verdaderos discípulos cristianos, a ejemplo de Jesucristo. No se nos olvide, pues, una de las primeras actitudes que no deben de faltar en todo discípulo cristiano es la compasión. La segunda que alcanzamos a percibir en este evangelio que hemos escuchado el día de hoy es la de la actitud orante, pues hemos escuchado que en este versículo con el que he titulado esta reflexión en este domingo 11 del tiempo ordinario, es la de rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Rueguen, oren. Es decir, la oración sigue siendo otro pilar fundamental en la vida de todo cristiano, en la vida de todo bautizado. Rueguen, oren. Pues es que la misión cristiana no es, digámoslo así, encomendada a cualquier discípulo, o no debe ser tomada a la ligera. No sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, cuando hablamos, por ejemplo, de las vocaciones sacerdotales, mucha gente dice, es que hacen falta muchos sacerdotes. Pero atendiendo a esta petición del mensaje cristiano vivido en el sentido mesiánico y en el sentido salvífico, yo diría que no se trata de la cantidad, sino de la calidad de las vocaciones al servicio de Dios. Y aunque he puesto el ejemplo de los sacerdotes, también aplica para los buenos matrimonios, también aplica para todos los bautizados, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que todos tenemos una misión específica en el reino de Dios, o para encaminarnos al reino de Dios. Entonces, no se trata de que simplemente por el hecho de ser cristianos yo ya me gané un lugar en el cielo. Hay que ser buen cristiano para atender la dinámica de mesiánico y salvífico, como lo decía hace un momento. Se trata pues de que nosotros comprendamos que la misión del discípulo cristiano es una misión redentora a ejemplo de la de Jesucristo. Como lo dije hace un momento, en el catecismo nosotros aprendimos que Jesús vino al mundo para salvarnos. Y la misión del discípulo sigue siendo redentora. En este sentido yo me concentraba muy particularmente en el tercero de los versículos que nos presenta el evangelista el día de hoy, en donde se nos dice que a los discípulos el Señor Jesús les dio poder para expulsar los espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y dolencia. Jesús les concedió a sus discípulos la capacidad de expulsar a los demonios y sanar todo tipo de enfermedad y dolencia. Esa es la calidad del discípulo, que tiene incluso los poderes de Dios. De este versículo yo alcanzaba a desencadenar al menos 5 características que todo discípulo cristiano debe de tener. La primera de ellas, caer en la conciencia de que así como Jesucristo elige de entre sus discípulos a 12, sus apóstoles, como lo escuchamos en el Evangelio, hoy se mencionan por nombre cada uno de ellos, se nos recuerda que nosotros somos la nueva comunidad, el nuevo pueblo escogido por Dios, cuando en el Antiguo Testamento se tenían las 12 tribus de Israel. Ahora Jesucristo funda con los apóstoles la nueva alianza que en el Antiguo Testamento se había escuchado cuando Dios dijo al pueblo de Israel, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ahora, en la persona de Jesucristo, eligiendo a sus apóstoles para darles este poder, les dice y les encomienda nuevamente esta situación de poder expulsar los espíritus inmundos y de sanar todo tipo de enfermedades y dolencias. Sabiendo que somos un nuevo pueblo de Dios, o el pueblo de la nueva alianza fundada por Jesucristo,
Todos debemos de tomar conciencia de nuestra tarea cristiana. Segundo, los discípulos no deben de confundir la autoridad con el autoritarismo. En ningún momento el Señor Jesús les dio autoridad a sus discípulos para que se pusieran por encima de los demás, para humillar o para maltratar, sino más bien para curar las dolencias. Tercero, deben de ser servidores de todos, acompañando y sanando todo tipo de enfermedades. Recuerden que en el Evangelio el Señor Jesús nos dice: el que quiera ser el primero, que se vuelva servidor de los demás. Por eso enfatizo esta característica diciendo que como otra de las pautas importantes para ser discípulo cristiano, a ejemplo de Jesucristo, sería la de ser servidor de todos. En cuarto lugar, ubico precisamente la expulsión de todo mal. Cuando el Señor les dio el poder a los discípulos de expulsar los espíritus inmundos, un discípulo de Jesucristo tiene que expulsar todo mal, no fomentarlo. Entonces, otra característica de un discípulo cristiano sería que no fomenta, no promueve para nada el mal, sino más bien promueve el bien y expulsa el mal de las comunidades o del lugar en donde se encuentra, porque está dando testimonio mesiánico y salvador de Jesucristo. Y por último, en quinto lugar, yo ubicaba la dinámica de que el discípulo cristiano debe saber que su recompensa está en el llamado y en la misión, más aún en haber sido visto y tocado por Dios. Ahí está su mayor riqueza, ahí está su mayor recompensa, y no tiene por qué estar buscando otro tipo de recompensas terrenales. Por eso terminaba el evangelista diciendo: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Ojalá que con estas 5 características nosotros seamos capaces de despertar nuestra motivación discipular, sabiendo que hemos sido llamados, enviados para anunciar la buena noticia en el nombre de Jesucristo. Que así sea. Les invito a ponerse de pie y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Les invito a sentarse, vamos a continuar con nuestra celebración. Mayor bendición que ser
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Muéstrense como hermanos, signo de paz. Familia, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti eternamente. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayan a hacer vida lo que aquí se ha celebrado, pueden ir en paz. Que tengan un muy bonito domingo.